¿Eres un creativo que busca llevar sus ideas a las pantallas? Ideatún de Pixelatl es una estrategia que busca impulsar el desarrollo de productos audiovisuales nacionales que puedan ser comercializables a nivel internacional. La base de la estrategia es un concurso de ideas para series y películas animadas que en 2022 tiene varios premios, incluyendo una misión comercial a diversos estudios en California, Estados Unidos, para promocionar el proyecto. Los hermanos Diego y Sebastián Ramírez, también conocidos como Asombroso, fueron los ganadores de Ideatún en su edición 2019, y recientemente compartieron su conocimiento en un taller especializado en la creación de arte para Pitch Bible. Conoce aquí todos los detalles y los consejos expertos de Diego y Sebastián que nos comparten su experiencia. En sí, Ideatún es muy simple, pero no por eso es fácil. Es una convocatoria que va dedicada básicamente a cualquier joven latinoamericano que tenga deseos de hacer un proyecto animado. Ideatún es el lugar que te puede facilitar hacer eso. Es un concurso, una convocatoria que se centra más que nada en las ideas. Básicamente cualquiera tiene una oportunidad de participar. Lo único que importa es que la idea sea interesante y que la sepas presentar. Entonces no importa de dónde vengas, no importa la poca o mucha experiencia que tengas en el mundo laboral, no importa cuánto sientas que ya sabes del tema o cuánto te falta. Si eres estudiante, profesional, lo que sea, puedes participar, porque lo más importante es una buena idea, y una buena idea puede venir de cualquier lugar, y ese sentimiento es el que Pixelatl ha sostenido y mantenido, de que quieren encontrar los mejores proyectos en donde sea que estén. Participas mandando tu serie, tu proyecto. Más que nada mandas una Pitch Bible o la Biblia del proyecto, que es básicamente un documento muy pequeño, muy resumido, muy conciso, que explica a grandes rasgos lo que es tu historia, lo que es tu serie, tu película, tu serie chica, lo que el proyecto animado que quieras, reducirlo y venderlo. Y eso es básicamente de todo lo que va. Es como presentar una idea de la manera más precisa y corta posible y convencer con esa idea que alguien más pueda entrarle al proyecto. Es básicamente lo que se busca en una Pitch Bible. Bueno, mucha gente se siente intimidada al querer entrar al concurso de Ideatún, porque en primera tienen una falsa percepción de que ya necesitan tener todo el proyecto hecho. Entonces dicen, yo no sé animar, yo no tengo nada de esto resuelto, y se descalifican automáticamente por eso. Pero el concurso nunca te pide esas cosas, nunca te piden que animes nada, ni que tengas súper desarrollado. Lo más importante y lo que la gente se tiene que quitar el miedo es que entregar una Biblia realmente no es algo tan complicado. Véanlo como una presentación en PowerPoint, una presentación de un proyecto escolar. Podría tener casi la misma información. No es nada del otro mundo, nada que se escape a las posibilidades de lo que alguien puede hacer hasta en una tarde de domingo, honestamente. Al final del día, contar una historia, siempre puedes contar una historia. Si yo me puedo juntar con alguien y contarle una historia mientras desayunamos, también puedo redactar esa historia en un documento y presentarla. Deberíamos tener ese mismo approach. Ese mismo modo de ver las cosas. La Biblia es un documento realmente muy sencillo, y lo importante que hay que resaltar ahí es que hables de un proyecto que solamente puede hacerse en animación. Eso también es importante, porque el concurso es para proyectos animados. Entonces tienes que definir qué es lo que hace a tu proyecto único para la animación. Tal vez es un concepto difícil de entender o de apreciar al momento, porque últimamente hay mucha trend de hacemos las cosas que eran animadas y ahora live action. Pero sí te pondría a pensar, ¿el proyecto es una caricatura? ¿Por qué es una caricatura? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué tendría que ser animado y no en live action? ¿Qué es lo que solamente podrías hacer con animación en tu proyecto? Y si tienes una respuesta clara a esa pregunta, lo importante de la Biblia es que contiene partes muy concisas, elementos reconocibles que la mayoría de las Biblias tienen, y que la mayoría de las personas que acostumbran leer Biblias esperan encontrar en una, que es obviamente tu título, tu ficha técnica, que incluyas cuál es el target de tu serie,
hacia quién va dedicada, que incluyas cuál es la técnica que vas a usar y cuál es la duración de esos capítulos, o si es una película, cuál es la duración de la película. Suena muy obvio, pero hay muchos proyectos que no lo ponen y que se les olvida totalmente. Entonces eso debe ser lo primerito que debes aclarar. Una Biblia de animación te debe indicar el qué y el cómo. Tu serie, tu proyecto, qué es y cómo se va a hacer. ¿Qué es? Esto es una comedia de fantasía y terror. ¿Y cómo se va a hacer? Esta historia se va a desarrollar a lo largo de 20 capítulos, de 10 minutos, por decir un ejemplo. Primero que nada, tienes que ser claro con qué estás vendiendo. Si es un proyecto animado, ok, eso es obvio. ¿Cuáles son las partes específicas de este proyecto? Es lo primero que debes aclarar. Básicamente, si tienes aclarado una ficha técnica, el qué es y de qué trata, que sería tu logline. La logline es muchas veces referida como el elevator pitch, toda tu historia resumida en una oración. O en dos. O sea, en su mínima expresión posible. Eso es algo muy difícil. Usualmente muchas personas la dejan al último, aunque tal vez convenga hacerla que sea lo primero. Si puedes resumir toda tu serie en una sola frase, sabes que va a ser más fácil presentarla y va a ser mucho más reconocible. Nosotros antes las dejábamos siempre hasta el final, ¿no? Que esperábamos a terminar de alguna manera la Biblia para poder decir, ya que ya tenemos nuestra Biblia, la volvemos a leer, la volvemos a revisar y, podemos decir que esta es nuestra logline. Pero nos dimos cuenta que ese approach como que a veces es medio raro, porque el proyecto cambia a lo largo de que lo vas haciendo y a veces lo cambia inconscientemente. Entonces nosotros mejor siempre tratamos de llegar a esa logline primero y adherirnos a ella como si fuera un mapa. Como que si sea fuera, tu norte. Que sea un norte, como seguir una brújula que digas, este es mi logline y no nos despegamos de lo que queremos lograr con nuestra logline, ¿no? Juanito le encanta comer pasteles y de repente estoy haciendo mi Biblia y en el 5º capítulo Juanito odia los pasteles de repente, ¿no? Y digo, oye, ya no trata de eso la Biblia, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cambió el proyecto? ¿O es que la idea ya no da para más capítulos? ¿O es que realmente Juanito nunca le gustaron tanto los pasteles, entonces de eso no iba la logline? Entonces es ahí donde te ayudas un poco, siempre decidir ese norte. Si resumes una historia y tienes los elementos más generales y más simples siempre presentes, y no te vas a complicar tanto cuando empieces a meter personajes extra, locaciones, capítulos, porque ya sabes de lo que va tu serie y te vuelves a regresar a eso. Ese fue un gran aprendizaje que tuvimos. Sí, el proceso de hacer la Biblia es muy complejo, es como hacer un caldo de pollo. Pero más difícil que un caldo de pollo. Un caldo más difícil que un caldo de pollo. Digamos un caldo tlalpeño. Un caldo tlalpeño. Un mole de olla. Un mole de olla. Un mole. Puede ser una buena comparación. Hacer una Biblia es como hacer un mole, porque el mole tiene demasiados elementos. Tiene 50 chiles, y tiene chocolate, y tiene semillas, y tiene tu proteína. Es un proceso que toma días. Es para decir que tienes que conocer tu proyecto tú te lo debes saber al dedillo, debes conocer lo que estás intentando vender, eso es obvio, no quieres quedar como esos que venden lentes irrompibles y los tiran y se rompen, no es lo que quieres que pase con tu proyecto, quieres demostrar que son irrompibles los lentes. Entonces, volviendo a mi ejemplo del mole, toma muchísimo tiempo prepararlo, pero al final solamente te sirven tu pieza de pollo con mole. En el plato no ves los 50 chiles y no ves los 5 días que te tomó hacerlo y no ves el proceso y cuando lloraste y lo que sea. Todos los elementos están ahí, pero están resumidos, encerrados en tu plato de unicel y se acompaña el pollo y el mole. Entonces, hacer una Biblia es casi lo mismo. Tienes que desarrollar un mundo enorme, toda tu historia, de inicio a fin, todo lo que quieres relatar con tu historia, pero al final solamente sirves un platillo de mole y esa es tu Biblia. No le sirves a los productores toda la olla. Toda la olla, sí, ¿no? Y eso a veces es mucho el error, que quieren en una Biblia meter toda la olla de mole y es como de, oye, mano, ya hiciste una Biblia de 40 páginas, nadie va a leer eso. Nadie va a comerse toda la olla de mole. Por más rico que esté, si nadie tiene esa capacidad. Y más si ves que la gente que tiene que revisar las Biblias está comiendo mole todo el día, obviamente no se acaban tienen más mole que comer, entonces no se pueden acabar la olla, ¿entiendes? Es increíble, entregas tu plato y luego ni siquiera van a probar todo el plato. Con 2 cucharadas ya tendrán. Hay productores que dicen que desde que presentas la logline ya saben si es un sí o si es un no para el proyecto, pero aún así debes presentar el plato completo. Aunque no se coman toda la olla, debes tener todos los 50 chiles de fondo para que sepa chido. Digo, tienes que hacer toda la olla, aunque no la sirvas, para seguir con la analogía que ya me gustó. Pero es básicamente eso. En un pitch, en una Biblia, se ve qué tan preparado y qué tanto trabajaste en ella. Nosotros famosamente decimos muchas veces que puedes hacer una Biblia completa en 2 días. Sí, pero nos referimos ya
ya la parte de servir el plato de mole. De licuar los chiles y poner la olla a calentar. Ahora sí que la parte de elegir y de picar y de asar los chiles y todo eso, ya lo hicimos meses atrás. Y como ya estuvimos pensando, escribiendo, depurando, reescribiendo, sketchando, diseñando, limpiando, podemos hacer una Biblia en 2 días porque ya conocemos todos los elementos que llevan ahí y ya hemos hecho otras Biblias. Entonces sabemos exactamente cuántas páginas nos va a llevar contar esta historia. ¿Se puede hacer una Biblia en 2 días? Claro que sí, pero no desde el inicio, ¿no? No se puede puedes tener una gran idea en 2 días, claro que sí, pero de tener una gran idea a tener esa Biblia final, no te toma 2 días. Si te toma 2 días, no es, honestamente, qué tan profunda va a ser eso, ¿no? ¿Qué tanto trabajo va a hacer? Y lo sabemos porque aunque tengas Biblias que hayas trabajado en ella meses, ¿no? Y que te sepas al dedillo, con las preguntas correctas de parte de un ejecutivo, te la tumban. Te tumban tu historia y demuestran que tus lentes, de hecho, se rompen. Es ese balance de que tienes que trabajar muchísimo de antemano, pero al final del día tienes que ser muy selectivo con lo que pones en tu Biblia, porque tienes que mantenerla corta, concisa, al punto. Y aparte de eso, tienes que ser capaz de contestar preguntas que no estén en tu Biblia, porque ya las preparaste, porque ya las conoces. Entonces, aunque no aparezcan ahí, dentro de la Biblia final, tú sabes que el chile 37 es que los papás de tu protagonista le dieron tal o cual cosa. Y más que nada, otra cosa que agregar es que antes de preocuparte por el arte, si el arte es muy bueno o lo que sea, enfócate en la historia. Siempre prioriza claridad de tu idea. Al final del día, la Biblia es una herramienta de comunicación. Lo más importante es que comuniques tu idea, y en segundo o tercer plano está que el arte sea bonito. Sí, un arte bonito es atrayente y te puede ayudar a bastantes cosas, pero lo más importante es que tu idea sea clara, entendible, y que el productor o la persona a la que se lo presentes pueda tomar esa historia y sin leer tu Biblia se la cuente a su superior y decir, me contaron esta historia y yo me acuerdo claramente de cómo es porque es muy clara. Entonces, si cuentas tu historia de el chivo loco que hornea panquecitos y el productor se quedó con, sí, es el chivo ingenuo que hace hot cakes, entonces no hiciste un buen trabajo presentando tu proyecto. Y eso es un mayor pecado que tener tal vez un arte que no sea perfecto. Porque esas cosas se van a cambiar eventualmente adelante en el proyecto. Recordemos que la Biblia es solamente una semilla de lo que va a ser todo un show entero, que va a requerir años de esfuerzo. Tú decides realmente dónde clavarte y qué tan importantes son algunos elementos. Es importante que le ponga tantos detalles a mis personajes y piensas, ¿voy a hacer eso realmente para esta semilla? ¿Lo vale? Tienes que ser inteligente en dónde pones tu tiempo, dónde pones tu esfuerzo a la hora de presentar tu proyecto. Entonces, por eso siempre la guía es que sea claro, conciso, y si es bonito, eso puede ser opcional. Pues ahí, primero que nada, ya que quedas seleccionado, te encuentras con 2 partes del mismo mundo, que es más que nada la comunidad que convive contigo, tus compañeros, tus peers, gente que está pichando contigo. Y por otro lado están los ejecutivos, los directores, la gente a la que le vas a pichar. 2 grupos diferentes de personas que convergen muchas veces en muchas de las actitudes y de las pasiones, pero sí hay cierta diferencia, ¿no? Y lo que sí es una verdad es que conocer a las personas de la industria ya es otro mundo. Las mejores partes que tiene la animación es justamente la gente que hace animación. Usualmente son personas maravillosas, honestamente. Entonces nosotros eso ya lo vemos como una especie de premio, porque son gente que comparte tus mismas pasiones, que tal vez compartan la misma forma de ver las cosas. Al final del día todos estamos empujando para lograr el mismo sueño. Eso es algo muy bonito, la comunidad que se forma de artistas, pero eso no necesariamente llegando a la final del concurso o lo que sea. Siempre es bueno relacionarse con las personas que estén alrededor de ti. Igual eso te puede ayudar justamente a crear el proyecto. Ve a quién está alrededor tuyo y se forman lazos que son muy fuertes porque están guiados por esa pasión. Y conocer ya el lado de la gente que son productores o que están en esos puestos donde toman decisiones. También es muy buena experiencia. En primera descubres que son personas, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, pero te sirve para desmitificar las cosas. Entonces, una vez empezando esta vida de presentar proyectos, de presentar ideas, creo que
vas a encontrar, o al menos así nos pasó, que descubres lados diferentes de las personas. Conoces a la gente diferente ya cuando haces negocios con ellos a cuando comes en la misma mesa con ellos. Y lo bonito de Ideatún es que puedes experimentar ambas cosas, ambas partes de eso. Es algo muy especial porque estamos muy acostumbrados a ver a los estudios grandes desde lejos, y una vez que le pones cara, es que ahí Juanito está en tal estudio y a Juanito le gustan tales cosas y de alguna forma hace las cosas más sencillas. Una vez que dices, no es que la empresa gigante me rechazó, sino que por el momento Juanito no está buscando proyectos de este tipo. Y se vale. También es un proceso muy raro porque los artistas muchas veces nos presentamos con nuestro trabajo por frente, como que hola, soy yo, hola, soy Diego, hola, soy Sebastián y este es nuestro arte, y siempre lo tenemos aquí enfrente, y sentimos que si rechazan el arte, nos rechazan a nosotros, o al revés. Entonces uno tiene que aprender a separar y dejar esas cosas de lado. Es parte de lo que conlleva ser profesional. Una vez que empiezas a conocer a productores y empiezas a pitchar, empiezas a pensar en términos de pitch, y eso es algo casi como ver la Matrix. Cuando empiezas a presentar proyectos, empiezas a desmenuzar las historias, los proyectos. Puedes ver los proyectos que van a salir o que ya salieron y puedes pensar, está pasando tal o cual cosa en tal estudio, están buscando tal o cual cosa, esto estuvo en desarrollo tanto tiempo, cuando se pichó esto, se pichó de tal o cual forma, ¿no? Empiezas a buscar como ciertas cosas porque te empiezas a informar y empiezas a ver que de alguna manera los creadores o los directores que admiras, la gente que crea las series que a ti te gustan, pasaron por donde tú estás pasando, pasaron exactamente por el mismo proceso y dices, también son personas, también lo rechazaron, también tuvieron que hacer Biblias, también tuvieron que desvivirse trabajando esto, también tuvieron que pichársela a medio mundo y que no le hicieran caso. Entonces, de alguna manera, te sientes como compenetrado con eso, porque conoces, ahora sí que, you know the struggle, conoces las dificultades que lleva este camino, y eso te hace apreciar, quieras o no, más los proyectos que llegan a la pantalla, porque estando de este lado sabes que es muy difícil que lo que sea se acepte, le den luz verde y luego sea producido y expuesto ante el mundo. Eso sí nos ha cambiado mucho, no solo como con los estudios grandes y lo que sea. Nosotros somos fans de nuestros amigos y somos los porristas número uno de los proyectos que se llegan a hacer, de gente que hemos conocido a lo largo del camino, porque sabemos la friega que es hacer esto, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil este trabajo, entonces esas victorias las celebramos en conjunto, en familia, porque hemos estado ahí donde han estado ellos, hemos cruzado el mismo camino y pues somos como hermanos de guerra, ¿no? De alguna manera, tenemos el mismo PTSD de las juntas, tenemos las mismas experiencias, tal vez no los mismos rechazos, pero todos hemos sufrido rechazos, entonces sabes lo que conlleva que hayan conseguido ese sí, y cambia esa actitud, porque cuando ves todo desde afuera, ¿no? Y nunca has hecho un proyecto, es muy fácil criticar, y es muy fácil decir, eso está horrible, eso lo hicieron con las patas, no, honestamente... Puedes tener infinidad de opiniones, pero nunca van a estar completas, justamente hasta que estés del otro lado y veas, ahora sí que de qué lado más que la iguana, qué tan difícil es sacar los proyectos, te cambia como persona y generas un respeto hacia esto. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, una vez que participes, cuando los que lleguen a ser finalistas se van a encontrar de cara a cara con la industria. Ahora sí que es como atravesar la piel y entrar a ver el corazón de una criatura que tú creías que era muy extraña. Y una vez adentro ves que se parece mucho y que hay más humanidad de lo que piensas. El encontrarte en el factor humano en las compañías, en las personas que presentan estos proyectos, en las personas que reciben los pitches, da un entendimiento más claro de por qué la industria es como es. Pero sentimos que es un paso necesario que hacer. Y además, o sea, entonces es como la parte bonita, ¿no? Y todo el apoyo que vas a encontrar como lo decimos, con la gente que está contigo pichando,
con la gente que también tiene este sueño. Entonces, entre todos se empieza a formar una pequeña comunidad que en este momento ya se intensificó, y desde que ha crecido Pixelatus, ahora ya es una gran comunidad. Nosotros entramos completamente como externos, no conocíamos nada de nada sobre la animación, y ahora mismo estamos en un punto donde nos relacionamos únicamente ya con gente de la industria y conocemos ahora sí que cómo va la onda, ¿no? En qué proyectos en desarrollo, y esto se está haciendo acá, esto se está haciendo acá. Entonces, de alguna manera, ese espacio, esa comunidad te ayuda a seguir adelante y siempre te van a apoyar. Eso es un gran alivio, porque tienes que tenerlo en cuenta, ya lo mencionamos, pero la otra parte, ¿no? La parte a la que le vas a pichar, aunque ves que es humana y aunque ves que puedes conectar con esas personas, aún así no le quita ese factor intimidación, ¿no? No le quitan los nervios, más si va a ser tu primer pitch y no sabes cómo hacerlo. Claro que están esos nervios, claro que está ese miedo, y es algo con lo que te tienes que enfrentar, y muchas veces te tienes que enfrentar con pitches que vayan mal, que salgan horribles. O sea, a nosotros hemos tenido la experiencia que nos han dicho, yo los conozco, sé que su trabajo es bueno, la Biblia es buena, pero este ha sido el peor pitch que me han dado, ¿no? En nuestra cara, ahí mismo, con un proyecto con el que nosotros tratábamos de darle toda la pasión del mundo, ¿no? Y tratarlos de convencerlo de que es una buena idea, y que te digan, ese fue un pitch malísimo. Tienes que saber que te vas a encontrar con eso. Tarde o temprano, nadie logra nada sin fallar alguna vez, porque entonces sí fue suerte, de alguna manera. Y claro que también en este asunto la suerte tiene mucho que ver. Para nosotros la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Si tú estás muy bien preparado todo el tiempo y estás listo para lo que sea, en cuanto llegue la oportunidad, vas a hacer algo con esa oportunidad. Y creo que es la belleza ahorita justamente de lo que es Ideatoon, es una oportunidad. Y tú decides si la tomas o decides que alguien más la tome. Como quien dice, las oportunidades no se van, solamente cambian de mano. Entonces tú decides si tomar la oportunidad que está frente a ti, te decides quitar los miedos y participas, o dejas que alguien más lo haga, porque el concurso se va a celebrar de todas formas y va a haber un ganador. Entonces toma la oportunidad, y esa oportunidad tienes que estar preparado para ella. Tienes que preparar tu proyecto, tienes que poner el esfuerzo. Y tienes que prepararte. Ten en la mente que quieres llegar, que quieres presentar. No diría que tu meta principal sea ganar el concurso. Para nosotros, nuestra meta nunca fue ganar el concurso de Ideatoon. O sea, estaba dentro de como la wishlist, pero no era como la razón principal por lo que lo hacíamos. Nuestra razón principal fue que queríamos, y eso es algo muy importante, siempre haz los proyectos que tú quisieras ver en la tele, aunque no hubiera concurso. Si no existiera Ideatoon, de todos modos, ¿qué proyecto quisiera yo ver en pantalla? ¿Qué es lo que siento que le falta a las caricaturas de hoy en día, a las películas? ¿Qué es la verdad universal que yo tengo, que no estoy viendo en pantalla, y cómo la voy a decir? Es eso, es como, quiero decir esto y no me voy a quedar callado. Ese para mí es más como un objetivo, es un mejor objetivo que simplemente, voy a ganar el concurso. Si llegas a ganar, entonces ya cumpliste tu meta. Entonces, ¿qué? ¿Se acabó el cuento? Pues no, justamente no puede ser así. Y si no llegas a ganar, ¿qué? ¿Fue un total fracaso todo el esfuerzo que hiciste? ¿Toda esa olla de mole se va a echar a perder? Tú decides qué hacer con eso. Es algo maravilloso, porque nosotros vemos justamente el concurso, más que nada es, ya dijimos, una oportunidad. También es un incentivo para muchas personas de hacer algo. Muchas personas queremos hacer algo y necesitamos justamente ese empujoncito, una razón para hacerlo. Y sobre todo una deadline. Una fecha límite es importante para muchas personas. Y justamente el concurso te provee de esas cosas. Pase lo que pase, quedes seleccionado o no, recae en ti qué va a pasar con ese proyecto. Entonces son cosas a considerar, porque vas a pasar con ese proyecto mucho tiempo. Todo va bien o todo va mal, de todos modos, pasas mucho tiempo con el proyecto, si de verdad lo quieres hacer. Si nada más lo estás haciendo ahí para ver cualquier cosa, no va a llegar muy lejos de todos modos, ¿no? Porque como lo hicimos, o sea, es un mole hecho en 2 días y no va a quedar tan bueno. Entonces, se nota que solo lo hayan hecho como por obligación o para probar, a ver si sí les sale. Afortunadamente hemos visto que los proyectos sí nacen de un lugar legítimo y quieren decir algo. Tú decides, si el no quedar seleccionado es suficientemente fuerte para matar tu proyecto, entonces
piensa qué tanto querías hacer ese proyecto. Esto lo hemos dicho mucho y lo vamos a seguir diciendo, es que a nadie en el mundo le va a importar tanto tu proyecto como a ti. Entonces, está en tus manos, es tu idea, es tu historia, está en tus manos qué tanto quieres enseñárselo al mundo, ¿no? Hasta dónde llega esa idea depende de ti, muchas veces. Luego ya llega, en cierto punto más adelante del camino ya no va a depender de ti, ya va a depender de cosas más grandes como marketing o budget o estudios o suerte, ¿no? Pero por lo menos en esta etapa, para llegar, presentarte al concurso, enviar tu proyecto, eso depende totalmente de ti. Si tienes ahora sí que la voluntad de acabarlo, de empezar algo, acabarlo y mandarlo, y ya que si acabaste, lo mandaste y tal vez no quedaste seleccionado, ¿qué haces con eso? Porque la historia puede seguir, tú puedes seguir trabajando, tú puedes ir todavía a Pixelatus y presentarlo, aunque estés fuera del concurso. Entonces hay muchas rutas. Sí, hay muchas rutas y está en ti, la verdad, es tu decisión, es tu proyecto. Ya sabes, nadie te está rogando que hagas ese proyecto porque el estado natural de un proyecto es que no se haga. Entonces, nada, qué tan terco eres, ¿no? Qué tanto quieres ver eso en pantalla va a definir qué tan lejos va a llegar ese proyecto. Digo, para cerrar, pues decir que, o sea, que hacer esta parte del trabajo es muy difícil, entonces siempre apreciamos a todas las personas que deciden intentarlo. Es como ser explorador cuando todos creían que la Tierra tenía un borde y luego te caías al espacio. Tienes que estar como así de dispuesto a caerte. Sí, se necesita una persona especial. Cierto tipo de personas son las que hacen los proyectos. Creo que por eso siempre nos apoyamos entre todos. Todos estamos igual de sedientos por contenidos de calidad. Todos queremos ver grandes historias. Siempre hacemos lo posible para que las cosas pasen. No teman compartir sus historias, siempre compártanlas con sus amigos, buscar mentorías, que no se queden encerradas. Queremos ver esos proyectos. Quiero ver el nuevo Bob Esponja, quiero ver el nuevo proyecto que tome al mundo por sorpresa. Seguramente está dentro de alguna persona que tal vez esté viendo esto. Si podemos hacer lo que sea para facilitar que el proyecto suceda, lo vamos a hacer, es lo que digo. Y esa actitud es la que tiene la mayoría de la industria. Hay que dedicarle mucho, con mucha pasión y no rendirse, que suena muy cliché y muy chafa, pero es cierto, ¿no? Es cierto. Y además, se repite mucho la frase no te rindas, ¿no? Pero lo gracioso de la frase no te rindas es que cuando rendirse es la opción más fácil, es cuando pesa de verdad esa frase. Entonces, lo más fácil del mundo es ignorar ahorita, como la convocatoria, no entrar. Es muy fácil porque... poner cualquier excusa. Ajá, es muy fácil poner una excusa de, no, pues es que ahorita tengo tarea, no, pues es que ahorita no tengo tiempo. No estoy tan preparado. No estoy tan preparado, no dibujo tan bien, no he escrito nada, no he participado, no puedo animar, no tengo quien me ayude. Entonces, te agarras de cualquier excusa y es muy fácil que te tiren el sueño. Es muy fácil que la idea se muera antes de despegar, antes de siquiera existir en un boceto. Ahora sí que la frase es, no te rindas, ¿no? Si de verdad quieres que exista, no te rindas, no dejes que esas excusas te ganen, no dejes que ni siquiera, ahora sí que las excusas fuertes, ahora sí que, ya sabes, los sucesos que pasan en la vida que a veces nos tiran, pues no dejes que eso te venza. O sea, sabemos que es difícil, hemos estado ahí, entonces sabemos que todo el trabajo que conlleva, todos los sacrificios que uno tiene que hacer para que los proyectos salgan, y sabemos que no es nada... No es algo que la gente pueda hacer todos los días, ¿no? No es algo que cualquier gente pueda hacer. Decirle, voy a sacrificar mis tardes para hacer y ponerme a escribir una historia que tal vez nunca se haga. Sabemos que es muy difícil y que es muy desagradecido el trabajo, pero también sabemos que vale la pena. Vale la pena entrar en este mundo, vale la pena mandar tu proyecto, vale la pena conocer gente nueva, vale la pena que la gente conozca este proyecto que está en tu cabeza, que no se quede solo en tu cabeza, porque una vez que sale de tu cabeza y infecta a otras cabezas, puede crecer e ir más allá. No tengas miedo de compartir lo que quieres hacer, lo que te gusta. No tengas miedo de compartir quién eres con tu arte. Eso es algo muy importante. Tu opinión tiene valor, pero tiene valor si la muestras. Tienes que ser suficientemente valiente para hacerlo y nadie se arrepiente de ser valiente. Eso
te los podemos asegurar. No te vas a arrepentir de dar ese primer paso, y hacer la Biblia para tu proyecto es un gran primer paso. Te va a ayudar a ti, a tu carrera y a la industria. El límite para la inscripción a Ideatun 2022, incluyendo el envío de la Biblia, será el jueves 21 de abril de 2022 a las 24 horas. No te quedes fuera.